Bueno, en esta mañana le doy gracias a nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, porque nos ha levantado, nos ha cuidado durante la noche. Nosotros somos como los niños recién nacidos, dormimos, pero hay quien los cuida, el papá. Y nosotros nos cuida Dios, nuestro Padre Celestial. En esta mañana hemos decidido venir a estar juntos para glorificar el nombre de Dios. Ya le cantamos al Señor, ya hicimos lo que correspondía en el tiempo que ya pasó, ¿verdad? En esta hora, hermanos, Dios me ha concedido dar el privilegio de predicar la palabra de Dios. Gracias por nuestro hermano pastor, hermano Antonio. Hace 8 días, el domingo, después que salimos del culto, me dijo que me daba la bendición de predicar hoy. Y hermanos, en esta mañana espero que no nos distraigamos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios, y estemos conscientes, porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Todos tienen capacidad de predicar la palabra. Todos tienen la bendición de predicar la palabra. Y nadie puede decir o debe decir que no sabe. Hermanos, la palabra de Dios ya está predicado. En la Biblia está predicado todo, hermanos, lo que Dios dice. El asunto es que cada uno se interese, busque a Dios, en verdad esté decidido a servir a Dios, esté arrepentido y haber aceptado a Cristo y pida sabiduría al Señor. Aquí en esta Biblia, hermano, es la palabra de Dios, y aquí está predicado lo que Dios dice para su pueblo. Hermanos, así es que todos tienen capacidad. El asunto es que cada uno decida, ore al Señor y pida sabiduría a Dios. Él es el que la da. Él es el que la da, hermanos. Así es que todos somos importantes, todos tenemos capacidad, porque así como Dios, el Señor Jesús, juntó a sus discípulos y les dio cada quien lo que debía de hacer. Hermanos, así todos los que aceptamos a Cristo, hermanos, hay uno quien nos da esa sabiduría, el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cuando Cristo se fue al cielo, viendo los galileos, le dijeron: Señor, ¿a quién ven ir al cielo? Aquel mismo Jesús que ven ir al cielo, ese mismo vendrá, así como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos al Espíritu del Señor. Al momento que uno se arrepiente y acepta a Cristo, desde ese momento el Espíritu Santo viene a posesionarse en ese corazón. Ese corazón está sellado y ese sello no se quita. Por eso un documento tiene validez por medio de un sello. Así el Espíritu Santo nos ha sellado. Entonces, hermanos, abran sus Biblias, vamos a leer la palabra de Dios. Abran sus Biblias allí en Éxodo capítulo 5, versículo 1 al versículo 23. Pónganse de pie para la honra y gloria de Dios. Hay que saber, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, no es cualquier libro, no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios, y hay que respetar los puntos, las comas. ¿Por qué, hermanos? Estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a leer alternadamente, o sea, yo ya leo un versículo y ustedes otro, y al final el versículo 23 vamos a leerlos todos juntos.
Dice así la palabra de Dios. Espero que cada uno ya tenga su Biblia, Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 23. Dice así la palabra de Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre vosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar? Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. He aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Id vosotros y recoged la paja donde halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué los hacéis así, tus siervos? Y él respondió: estáis ociosos. Si ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y les dijeron: mire, Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles a espada en mano para que no nos maten.
porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Nuestro bendito Señor, nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora que nos das el privilegio de escuchar tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a estar quietos, tranquilos, conscientes, Señor, escuchar tu palabra. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice la iglesia. Y, Señor, queremos aprender de ti, porque nosotros, Señor, queremos alimentarnos de tu palabra. Esperamos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentados, hermanos. Santo. Dice la palabra de Dios: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermanos, los israelitas estaban sufriendo. Los tenía por su cuenta Faraón. Pero dice que Moisés fue a la presencia de Faraón y le dijo que dejara ir a su pueblo. Pero ¿qué respondió Faraón? Dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo de Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermanos, Faraón era un hombre que no conocía a Dios. Él mismo dice: yo no conozco a Jehová. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. ¿Quién es? Ni tampoco voy a dejar ir a Israel. Hermanos, Faraón era un hombre tremendo. Era un hombre que tenía poder. Era un hombre que tenía por su cuenta al pueblo de Israel. Pero, hermanos, dice él que no conozco a Jehová. ¿Quién es Jehová? Muy enojado. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco voy a dejar ir al pueblo de Israel. Hermanos, Moisés y Aarón estuvieron a la presencia de Faraón. No estaban, hermanos, ellos enfrentándose con alguien que era muy suave, era tremendo. Yo siempre he dicho, era bandido, era muy tremendo Faraón. Hermanos, se sentía con mucho valor, era prepotente. Por eso dice: yo no conozco a Jehová. ¿Quién es Jehová? No conozco, ni tampoco dejaré ir al pueblo de Israel. Hermanos, ¿qué hizo Moisés y Aarón? Se quedaron allí paraditos, escuchando a un hombre de mucho valor. ¿Qué podían hacer ellos? Hermanos, y dice el versículo 3: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová vuestro Dios, para que no venga sobre vosotros con peste o espada.
Entonces, hermanos, Moisés pensaban que iban a encontrarse con un hombre como cualquiera, con un hombre fácil. No, hermanos, se encontraron con Faraón. Estaba Faraón resistiendo, hermanos, la petición que le hacían. Hermanos, mucha gente cuando les predicamos la palabra de Dios, dicen lo mismo que Faraón. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? Para que yo escuche. A veces dicen, no, pues yo soy más viejo, yo tengo más edad que tú. Cuando predican los jóvenes, ¿cómo me vas a contar tú? Yo sé más, dicen los veteranos. Hermanos, no conocen quién es el Dios que les da la vida. Así es Faraón, dice, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Tenía razón, porque él tenía otros dioses, Faraón. Y por eso, hermanos, mucha gente no quiere servir al Dios Todopoderoso. No quiere. Porque no le conoce. Porque no ignora el nombre de Dios. Mucha gente, su Dios es los ídolos. En su mayoría la gente, su Dios es una imagen, un papel. Ese es su Dios. No conocen al Dios verdadero, así como Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Hermanos, y por esa razón, hermanos, Faraón resistió. Hermanos, así como cuando el diablo resiste, cuando el hombre y la mujer está orando, el enemigo resiste, hermanos. El enemigo, el diablo resiste. No quiere soltar al ser humano. Lo tiene por su cuenta, así como Faraón tenía al pueblo de Israel. Y Faraón, el versículo dice, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermanos, este Faraón era un hombre muy tremendo. Se enojó mucho, hermanos. Se enojó con Moisés. Se enojó con Aarón, por eso dijo, ¿quién es? Como cuando a veces nosotros, ¿verdad?, nos ponemos a veces en una forma tremenda. Hermanos, cuando el ser humano se enoja, contesta también así, ¿quién es? Entonces, hermanos, dice el versículo 3, y ellos dijeron, el Dios de Hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová vuestro Dios, para que no venga sobre vosotros con peste o espada. El versículo 4 dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved vosotros a las tareas. Hermanos, este Faraón le molestó porque el pueblo estaba en un trabajo y Aarón se enojó. ¿Por qué están haciéndole caso a estos hombres? Vayan ustedes a trabajar. Les molestó, hermanos. Y dice el versículo 7, he aquí en adelante no daréis paja. Faraón es lo que dijo, de aquí en adelante no le deis paja a estos trabajadores.
como antes les daban. Ahora dice al pueblo a hacer ladrillo como antes. Ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les metió más trabajo, hermanos. Les dio más trabajo. ¿Por qué? Porque decían, están ociosos. Por eso dicen que van a servir a Jehová. Y Aarón, Faraón se enojó. Ustedes están ociosos, por eso quieren ir a servir a Jehová. Pero dice, y les impuso, el versículo 8 dice, y les imponéis la misma tarea de ladrillos que hacían antes. Eso es lo que les dijo a sus capataces. Vayan y diles y hagan la misma tarea que hacían antes. Porque solamente así se van a olvidar de su Dios. Dice el versículo 12, entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastro del lugar de paja. El versículo 22 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Hermanos, ya Moisés se vio obligado, hermanos, se vio decaído. Y por eso le dijo al Señor. Entonces Moisés dice, se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Dice el versículo 23, dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Hermanos, Moisés se sintió responsable. Se sintió responsable, hermanos, de ese pueblo de Israel. Porque la petición que él le pedía a Faraón, lo rechazó Faraón. Y por eso Moisés se sentía culpable, se sentía responsable, hermanos. Así como un siervo de Dios, un pastor en una iglesia, aconseja a sus seguidores, al pueblo, a los miembros, pero hermanos, los miembros, también el siervo de Dios se siente un poquito bajo. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces el pueblo está muy bajo, muy desalentado. El siervo de Dios se siente un poquito decaído. Hermanos, y por eso Moisés, hermanos, le dijo, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Hermanos, se vio a Moisés en un trabajo que Dios le había encomendado. Se encontró con Faraón, con un hombre muy difícil, con un hombre muy tremendo. Pero hermanos, vamos a ver la palabra de Dios allí en Éxodo 6. Abran sus Biblias, hermanos. Éxodo 6. En el Éxodo 6. Su versículo 1. Y dice, y Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra, dijo Jehová. Y el versículo 11, ahí en el capítulo 6, el versículo 11 dice, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y dice el versículo 12, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escucharán. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Hermanos, Moisés no tenía esa capacidad
Era tartamudo. Dice, no tenía esa capacidad. Dice, sí. Dice, y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escucharán. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Hermanos, se sentía Moisés un poquito bajo, porque era tartamudo. Y dice la palabra de Dios allí en Éxodo capítulo 3, donde Dios habla a Moisés en una zarza. En medio de una zarza, Dios le habló a Moisés. En el capítulo 3 de Éxodo 3, versículo 1. Abran sus Biblias, hermanos. Allí en Éxodo capítulo 3, su versículo 1 al versículo 15, vamos a leer. Yo voy a leer, ustedes vean allí en sus Biblias, hermanos. Aliméntense en la palabra de Dios. Dice Éxodo 3, capítulo 3, versículo 1 al 15. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he decidido para librarlos de la mano de egipcio y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, en lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y les enviaré a Faraón para que saquen de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando vayas sacando de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac
y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Eso es lo que vio Moisés en la zarza. De esa manera Dios le habló a Moisés en la zarza. Por eso le dijo: Moisés, no te acerques, no te acerques. Aleluya. Quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que estás, tierra santa es. Aleluya. Entonces, hermanos, allí Dios le habló a Moisés. Y en el versículo 10, de aquí donde leímos el versículo 10 de Éxodo 3:10, versículo 10 dice: ven pronto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, Moisés estaba hablando con Dios. Pero dice el versículo 11: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dijo Moisés: ¿quién soy yo? Y dice el versículo 12: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Hermanos, Dios siempre está con los hijos de Dios. Aleluya. Dios siempre está con los hijos de Dios, pero quiere que vayan. Amén. Pero Moisés, hermanos, todavía se sentía a lo mejor incompetente, porque dice: ¿quién soy yo? Dice, y él respondió: ve, dice Dios, porque yo estaré contigo. Y el versículo 13, ahí donde leímos el versículo 13, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es el nombre? ¿qué responderé? Está preguntando Moisés. Pero el versículo 14 le dice Dios, respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, eso es lo que le dijo. Si yo voy a los hijos de Israel y me dicen: ¿quién? ¿Cuál es su nombre? Y Dios le dijo: les vas a decir así: yo soy quien soy. Aleluya. Hermanos, así les vas a decir. Y dice el versículo 29 de Éxodo 6. Vean sus Biblias. Éxodo 6, versículo 28, versículo 29 y 30. Éxodo 6, versículo 29 y 30 dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Aarón, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Eso es lo que le dijo Dios a Moisés. Entonces, vuelvo a leer el versículo 29, 6, 29, dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y el versículo 30 dice: y Moisés respondiendo delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Otra vez, hermanos, Moisés dice: Señor, yo soy torpe de labios. Era tartamudo. Hermanos, a lo mejor los que estamos aquí hemos escuchado algún tartamudo, no declara bien. Por ejemplo, Moisés dijo: a lo mejor, ¿cómo lo va? Hermanos, entonces Moisés no se sentía capaz, porque dice: Señor, yo soy tartamudo. ¿Cómo voy a ir a Faraón? Era tartamudo Moisés.
por eso no se sentía capaz, no se tenía valor, mucho valor, porque era tartamudo. A lo mejor Faraón se iba a burlar de él. Y por eso Moisés estaba diciendo la verdad. Yo soy tartamudo, Señor. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Abran sus Biblias allí en Éxodo 4. Éxodo 4, versículo 1. Éxodo 4, versículo 1 dice, entonces, el versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y el versículo 2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Dijo Moisés. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. El versículo 3 dice, entonces le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en la tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. El versículo 4 dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y se volvió vara en su mano. Y el versículo 5 dice, por esto te creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por eso te creerán, por el milagro que vas a hacer. Entonces dice el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Se sentía incapaz, hermanos. Se sentía incapaz Moisés. Dice, soy torpe de lengua. Hermanos, entonces, este Moisés, hermanos, estaba como renegando, ¿verdad? Por la forma de hablar. Dice, soy torpe de lengua. Y allí en el versículo 12 de Éxodo 4:12 dice, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. El versículo 13 dice, y él dijo, Moisés dijo, dice, y él dijo, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová, el versículo 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte te alegrará en tu corazón. Hermanos, entonces, hermanos, Moisés, hermanos, dijo que enviara a alguien que es más capaz que él. Pero dice Dios, le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Él sí habla bien. Él sí habla bien. Dice, ve si lo vas a encontrar y te vas a alegrar tú en tu corazón. Dice, entonces, hermanos, vemos allí en Éxodo 7. Vean sus Biblias. Éxodo capítulo 7.
Éxodo capítulo 7. Dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios. Ahí ven que no es Dios Moisés, porque está con letra minúscula. Dice, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, tu hermano. Aarón será tu profeta, y tú dirás todas las cosas que yo te mande. Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir a su pueblo, deje de ir de su tierra a los hijos de Israel. Sigue diciendo: a los hijos de Israel. Y no endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto a mis señales y maravillas. Y Faraón no os dejará más. Yo pondré la mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Hermanos, entonces, hermanos, Dios hizo muchas maravillas en ese entonces, hermanos, con el pueblo de Israel. Pero vamos a ver el versículo 8 de Éxodo 7, su versículo 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a ver, hermanos. Vean allí sus Biblias. El versículo 8 dice, ya cuando, ahí dice la vara de Aarón. El versículo 8. Éxodo 7, 8 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Aarón os responde diciendo: mostrad milagros, y dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Versículo 10 dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Jehová, delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios, hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, y las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Allí está, hermanos, ahí está el milagro de Dios. Dice Faraón, quería ver los milagros de Dios, pero le dijo Moisés: Aarón, echa la vara. Y Aarón echó la vara en la tierra y se volvió culebra. Hermanos, y Faraón ni siquiera se le enchinó el cuerpo, ni siquiera tuvo miedo, ni siquiera se echó para atrás al ver la culebra que se volvió, la vara que se volvió culebra. No tuvo miedo Faraón. No, hermanos, sino que dijo: bueno, si es así, manda a traer a los hechiceros de Faraón, y hacen lo mismo. También se volvieron culebras. Pero lo más hermoso, hermanos, que la vara de Aarón se comió las culebras de Faraón. Ahí se acabó, hermanos. Ahí se acabó el milagro que pensaba ser un milagro Faraón. La vara de Aarón y de Moisés lo devoró las culebras que se volvieron. Hermanos, pensaba Faraón que iba a hacer gran cosa, hermanos.
la vara de Aarón y la vara de Moisés comieron las culebras que hicieron los hechiceros. Hermanos, por esa razón, hermanos, si nosotros como cristianos a veces no conocemos al enemigo, el enemigo nos va a dominar, el enemigo nos va a vencer, el enemigo nos va a zarandear, hermanos. Hay que conocer quién es el diablo. Hay que conocer cómo es el diablo, cómo actúa el diablo, hermanos. Y nosotros tenemos que hacerle frente, tenemos que dominarlo a él, no por nuestra propia cuenta, sino buscar la mano poderosa de Dios. Él es el que nos va a ayudar, hermanos. Él es que nos va a hacer triunfantes, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios de Isaac, al Dios de todo el universo, hermanos. A ese Dios nosotros vamos a servirle. Hermanos, gracias porque Dios es el único todopoderoso. Y podemos servirle en todo tiempo, hermanos. Hermanos, el enemigo no quiere que esté orando la esposa por su esposo. El enemigo no está durmiendo, hermanos. El enemigo siempre está en contra de Dios, en contra de los siervos de Dios, en contra de los cristianos, hermanos. El diablo no quiere que le sirvamos a Dios Todopoderoso. Él quiere vernos allí aplastados. El enemigo quiere vernos allí postrados, tirados, hermanos, en la maldad, en el vicio. Pero, hermanos, Dios quiere sacarnos adelante. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer al único Dios Todopoderoso. Así, hermanos, como Moisés era un siervo de Dios, tartamudo, dice, torpe de lengua, lento para hablar, pero, hermanos, le servía a Dios, era un siervo de Dios. Hermanos, por esa razón nadie se sienta incompetente. Los hijos de Dios no hay que ser incompetentes. Siempre tenemos el poder de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos salvó. Y porque somos dominados por Dios, no por el enemigo. Hermanos, hay que seguir adelante, hay que buscar a Dios en oración. Hermanos, el enemigo no está dormido. El enemigo, el diablo no se duerme. Cuando la esposa está orando por su esposo, el enemigo está escuchando y se está poniendo listo como el león para aventarse sobre aquella petición. Cuando el esposo habla por su esposa, igual, hermanos. Cuando la esposa está orando que el esposo no quiere servir a Dios, está orando, el enemigo allí está resistiendo, hermanos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Hay que resistirle al enemigo en oración. Hay que buscar siempre la mano de Dios, siempre la presencia de Dios, y siempre vamos a ser dominados por el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir, hermanos? No podemos regresar. El que dice la palabra de Dios, el que pone la mano en el arado y voltea para atrás, no sirve. No sirve, hermanos. Hemos decidido buscar al Señor y servir al Señor en toda nuestra vida. Pues hay que seguir, ese pensamiento siempre debe permanecer. Pero siempre hay que estar en oración, siempre hay que orar, hermanos. Siempre hay que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento para nuestra vida espiritual. Este cuerpo no se alimenta, hermanos, no se alimenta con la vida espiritual, no se alimenta con alimento físico. La vida espiritual, hermano, se alimenta con la palabra de Dios. Y si nosotros, hermanos, somos faltos de conocimiento, hay que buscar a Dios y pedir ayuda, hermanos. Él
Él está presto para darnos, para socorrernos, para darnos, hermanos. No quiere vernos ahí flacos espirituales, hermanos. Él quiere darnos la bendición. Pero para eso cada uno debe de buscar a Dios, decidirse, todo el tiempo decidido buscar a Dios, servirle, adorarle, donde quiera que esté. Hermanos, los cristianos que las personas que son arrepentidos, que son regenerados, que son nacidos de Dios, hermanos, no son dominados por el enemigo. No, hermanos, tienen que ser siempre decididos servir a Dios, hermanos, porque saben en quién han creído. Saben en quién han creído y no estamos obligados a seguir al Señor, sino por nuestra propia cuenta, nuestra propia decisión. Cada uno ha decidido servir a Dios, a buscar a Dios, a servirle, a alabarle y glorificarle y a obedecerle. Dice la palabra de Dios, el que me ama, dice Dios, guarda mis mandamientos. El que no me ama, no los guarda. Hermanos, entonces hermanos, quedamos en esta hora, hermanos, agradecidos porque la palabra de Dios nos da la bendición, hermanos. Espero que sigamos adelante, hermanos. Que sigamos adelante glorificando el nombre de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.